Bienvenidos a Inmunonuiso. Seguro que alguna vez nos hemos hecho esta pregunta. ¿Saben? Esa sensación, después de pasar la varicela o una gripe muy fuerte, de que ahora tenemos como un nuevo superpoder. Bueno, pues esa curiosidad no es nada nueva. De hecho, es una de las observaciones médicas más antiguas que existen. Para encontrar la primera pista tenemos que hacer un viaje en el tiempo, casi 2500 años atrás. El historiador griego Tucídides, sin saber absolutamente nada de virus, de bacterias o anticuerpos, documentó exactamente este fenómeno. Notó un patrón clave. Recuperarse de una enfermedad te daba protección. Y es aquí, justo aquí, donde comienza nuestro viaje, con la primeritita idea de lo que es la inmunidad, que no nació en un laboratorio, sino en medio del caos de una plaga. Miren, Tucídides estaba describiendo la plaga que arrasó con Atenas durante las guerras del Peloponeso, y se dio cuenta de algo increíble. Los únicos que se atrevían a cuidar a los enfermos y moribundos eran los que ya la habían librado, los que habían sobrevivido, porque sabían que no se volverían a contagiar. Esa observación fue la semilla de todo lo que vino después. Tuvieron que pasar siglos para que la humanidad pasara de solo observar a tomar acción. Y el enemigo que nos obligó a movernos fue uno de los peores que hemos enfrentado en toda nuestra historia, la viruela. Es que hoy en día es difícil imaginar la magnitud de la viruela. Era una amenaza terrible. O sea, de cada 10 personas que se contagiaban, de 3 a 6 morían. Es una locura. Y los que sobrevivían quedaban marcados de por vida. De hecho, se piensa que ha matado a más gente que todas las demás enfermedades infecciosas juntas. Para enfrentar a un monstruo así, se necesitaban medidas, desesperadas. Y la primera arma que desarrollamos fue esta, la variolización. La idea era, a la vez, simple y aterradora. Infectarse a propósito. La meta era provocar una versión más leve de la enfermedad para quedar protegido de por vida. Era una apuesta muy, muy arriesgada, pero muchas veces era la única que había. Y fíjense nada más en los métodos. Estos, que se originaron en China, eran, bastante rudimentarios. Imaginen inhalar polvo de las costras de un enfermo, o ponerte su ropa, todo con la esperanza de volverte inmune. Suena terrible y era arriesgado, pero demostraba que ya se entendía, de forma práctica, que una exposición controlada podía ser la clave. Este conocimiento logró llegar a Occidente gracias a personas como Lady Mary Montagu. Ella misma había sobrevivido a la viruela, una enfermedad que le quitó la vida a su hermano, y cuando vio cómo se practicaba la variolización en el Imperio Otomano, se convenció de que funcionaba y la impulsó con todo en Inglaterra. Estaba sentando las bases para un cambio gigantesco. Ok, la variolización era un gran paso, pero seguía siendo peligrosa. El verdadero salto cuántico vino de una observación del campo, de la sabiduría popular. Edward Jenner, un médico de pueblo, se dio cuenta de algo que se decía por ahí. Las mujeres que ordeñaban vacas a menudo se contagiaban de la viruela bovina, que era súper leve, y curiosamente ellas parecían ser inmunes a la viruela humana, la que era mortal. Y esta idea lo llevó a realizar uno de los experimentos más famosos y, viéndolo hoy, más cuestionables de la historia. En 1796, Jenner tomó pus de una llaga de viruela de vaca y se la inyectó a un niño de 8 años, James Phelps. Al niño le dio un poco de fiebre, pero se recuperó sin problemas. Y luego vino el momento de la verdad. Jenner lo expuso a la viruela humana. ¿El resultado? El niño no se enfermó. Había nacido la primera vacuna. Y el impacto de ese experimento fue monumental. Esta práctica se regó por todo el mundo y casi 200 años después, en 1979, la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela oficialmente erradicada del planeta. Es una de las victorias más grandes de la humanidad contra una enfermedad. Y todo empezó con una observación en el campo y un experimento increíblemente audaz. Jenner nos dio la herramienta, sí, pero fue Louis Pasteur quien la convirtió en una ciencia. Con él pasamos de la observación casual a la creación de vacunas de manera deliberada, ya en un laboratorio. El gran descubrimiento de Pasteur, que fue un poco por accidente, fue el principio de atenuación. Estaba trabajando con el cólera de los pollos y se dio cuenta de que si dejaba envejecer sus cultivos de bacterias, estas como que perdían su fuerza, su virulencia. Al inyectar estas bacterias debilitadas en pollos, no los mataba, sino que los dejaba inmunes. Podía fabricar vacunas a voluntad. Pero su éxito más famoso y dramático fue con la rabia. En 1885, a un niño de 9 años, Joseph Meister, lo mordió un perro con rabia. En esa época, eso era una sentencia de muerte segura. Y en un acto desesperado, Pasteur le aplicó su nueva vacuna experimental.
El niño sobrevivió. La inmunología se había convertido oficialmente en una ciencia que salvaba vidas. Para este punto ya sabíamos que las vacunas funcionaban, pero la pregunta del millón seguía en el aire. Exactamente cómo, qué pasaba dentro del cuerpo. El siguiente capítulo de esta historia nos lleva al mundo microscópico, a buscar los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. Un colaborador de Pasteur, Pierre-Paul-Émile Roux, hizo un descubrimiento clave. Estudiando la difteria, se dio cuenta de que el problema no era solo la bacteria, sino una especie de veneno que producía, la toxina diftérica. Esto probó que el daño no siempre lo causa el microbio directamente, sino sus armas químicas. El cuerpo no solo luchaba contra invasores, también contra sus toxinas. Entonces, si la batalla era contra toxinas, ¿cómo se defendía el cuerpo? Y aquí es donde entra en escena el increíble Paul Ehrlich, con una teoría que buscaba explicar la química detrás de la inmunidad. La clave de su teoría de la cadena lateral, que por cierto le dio el premio Nobel, es esta. Él propuso que nuestras células tienen receptores que encajan con las toxinas como una llave en una cerradura. Cuando una toxina se pega, la célula, para defenderse, empieza a producir un montón de estos receptores y los suelta en la sangre. Esos receptores libres, que él llamó antitoxinas, son lo que hoy conocemos como anticuerpos. Y esta idea de la especificidad, de que cada llave tiene su cerradura, lo llevó a otro concepto genial, la bala mágica. Él pensó, si el cuerpo puede crear antitoxinas específicas, ¿podríamos nosotros crear medicinas que busquen y destruyan solo a los microbios, sin dañar nuestras células? Su trabajo llevó al Salvarsan, un tratamiento para la sífilis, y sentó las bases de la quimioterapia moderna. Con cada nuevo descubrimiento, el panorama se iba haciendo más y más complejo. Y pronto nos dimos cuenta de que el sistema inmune no siempre era un guardián perfecto. A veces podía reaccionar de más y volverse peligroso. Esto dio pie a conceptos nuevos. Von Birket inventó la palabra alergia para describir esta reacción alterada del sistema inmune. Y por otro lado, Portier y Richet descubrieron algo todavía peor. Intentando inmunizar a unos perros, provocaron una reacción violentísima, a veces fatal, a la que llamaron anafilaxia, que quiere decir literalmente contra la protección. O sea que nuestro propio sistema de defensa a veces podía atacarnos. Así que, haciendo un recuento, hemos viajado desde una simple observación en la Grecia antigua, pasando por ordeñadoras, niños valientes y laboratorios donde se diseñaron las primeras balas mágicas. Es, en resumen, la increíble historia de cómo la humanidad aprendió a entender y a fortalecer a ese guardián que todos llevamos dentro. La verdad es que la trayectoria es asombrosa. Pasamos de métodos que hoy nos parecen de la edad de piedra a poder manipular el código genético para entrenar a nuestro sistema inmune. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. Con todo lo que sabemos hoy, con las herramientas que tenemos, ¿cuál creen que será el próximo gran capítulo en esta historia? Hasta el próximo video de Inmunoverso.